Hola, les saludo, sean todos bienvenidos en este día. Hoy hablaremos de algo que generalmente no es habitual en nuestras conversaciones, pero es un tema que trataremos con la ayuda de nuestro invitado disipar y sacarle todas las dudas que ustedes a través de sus preguntas nos hicieron a través de esta plataforma y que tiene que ver con cosas que se relacionan con la maldad, el dolor, la incertidumbre, las cosas que suceden incluso en este día con la pandemia. Y está relacionada directamente con lo que Dios hace, no hace, permite o no permite. Voy a presentar a todos ustedes, a nuestro invitado. Él es Sergio Silva. Él es esposo, padre, abuelo. Abuelo últimamente, sí. Trabaja como todos nosotros y además tiene estudio de maestría en teología, ¿cierto? Por su condición de líder cristiano. Muchas gracias, Sergio, por aceptar esta invitación y estar con nosotros hoy. Oh, bien, bien. Yo encantado, Rodolfo. Gracias por la invitación y un poco el desafío. No sé si cuando tú mencionas que pueda aclarar todas las dudas, eso sea tan así. Voy a intentar, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, ¿cierto?, traer quizás un poco de luz en algunos temas que pueden ser un tanto complejos y es probable, como en todas las cosas, que la respuesta no abarquen tal vez todo lo que ellas quisieran o lo que se esperara, pero veamos, con la ayuda de Dios esperemos tener por lo menos una buena conversación de estos temas. Ok, bueno, mira, dentro de las preguntas Sí. que nos hicieron personas entre 10 y 80 años, ¿ya? Tiene que ver un poco con por qué Dios permite que niños mueran de hambre, especialmente en África. ¿Por qué Dios envió esta pandemia a la humanidad y ha hecho tanto daño, ¿cierto?, con el final último que hemos visto, que es las muertes de tantas personas. ¿Por qué sufren los indefensos, como los ancianos, los niños, ¿cierto? Y las personas que hacen daño no son castigadas? Y pensando en eso, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué Dios sana a algunas personas y a otras no? ¿Será que ama más a algunas o tiene privilegiados? ¿Por qué es que Dios aparentemente, dice la pregunta, amar a algunos más que a otros? A ver, te puedo decir, Rodolfo, lo siguiente, sin temor a equivocarme en esto, es que Dios no tiene privilegiados, eso sin duda. Eso no significa que cuando nosotros vemos la cruda realidad, que efectivamente hay personas que pueden tener la experiencia de una sanidad y otras no, no significa en ningún caso que Dios tenga su amor parcializado o lo pueda entregar por parte o por medida. A ver, si me explico. Cuando Dios ha decidido amar a alguien, lo ama al 100%. No es posible que Dios te diga a ti, Rodolfo, mira, te voy a amar con la mitad de lo que yo puedo amarte. Te voy a amar al 25%, al 50%, y dependiendo de cómo tú te comportes o de cómo tú reacciones a su voz, a su llamado, entonces, si tú subes, sube el amor de Dios. Eso no es así. Dios te ama a ti con todo lo que puede amarte desde siempre. Tú podrás preguntarme, Sergio, claro, ¿y eso qué significa? Que en el rato en que yo deje de ser un buen hijo, Dios baja su cuota de amor. No es así. Dios te ama todo lo que puede amarte. Tanto es así, Rodolfo, que tanto es así, que tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. No puedes hacer nada. Tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Y mira lo que te estoy diciendo. ¿Eso qué significa? Y que si yo entonces me vuelvo un pecador, ¿Dios me va a amar menos? No, te va a seguir amando con la misma cantidad, si no pudiera colocar cantidad, cosa que no es así. Te ama con todo. No hay forma. De hecho, Dios tiene más ganas de amarte de lo que tú tienes, incluso de pecar. Mira lo que te dije. Uno podría tener deseos de pecar, porque el pecado es atractivo, es atrayente. Si no, no tendría resultados, si no, no ganaría terreno. Pero Dios
tiene tantas ganas de amarte, más aún de lo que yo podría ser capaz de poder renunciar a eso. Así que Dios te ama con todo, o sea, de eso no te quepa duda. Cuando la pregunta decía algo como que Dios parece que ama a uno más que a otro, no, o sea, Dios no tiene esa posibilidad. Dios ama a todos de la misma forma. Sin embargo, la pregunta tiene algo interesante porque pareciera reflejar la persona ¿de qué edad era la persona que me decías más o menos ahí? Entre 43 y 47 años. Claro, no es una persona ya adulta, lo más probable que haya experimentado el tema de la oración, porque cuando uno dice, oye, Dios ama a unos más que otros porque a uno los sana y a otros no, me da la impresión de que tiene que haber tenido una experiencia en términos de pedirle a Dios que haga algo y no lo hizo, y en cambio a otros sí lo hizo. Entonces uno dice, como que hay un cierto privilegio en eso. La realidad, pareciera a nosotros decirnos eso, oye, parece que sí, esta cosa. La realidad con algunos funciona y con otros no. Es como que decir, la oración no siempre es efectiva con las mismas personas. Eso incluso llevaría a que pudiésemos hablar, si alguna vez eso se da, la efectividad que tiene la oración. Porque uno podría pensar, oye, ¿qué tan efectivo es orar? Porque si en algunas veces se responde y otras veces no, tal vez las cosas suceden no porque nosotros oramos, sino porque va a suceder sí o sí. Es como decir, oye, yo haya orado o no haya orado, tal vez la respuesta iba a llegar de todas formas, así que no dependía de cuánto yo orara, de cuánto yo le pidiera a Dios, por lo que yo veo en esa pregunta. Porque la pregunta es, pareciera que Dios tuviese privilegiados. ¿Bastaría? Rodolfo, mira, bastaría un solo ejemplo, y de lo más importante, para darnos cuenta de que no es así. Si yo tuviese algunos privilegiados, hubo un momento en la historia en que se jugó, vamos a decir, se jugó el destino de la humanidad. Mira, lo importante del momento histórico. Fue el momento crucial en que se convergieron en ese momento histórico lo más importante. Y te hablo del minuto en que alguien denominado en la Escritura un varón experimentado en quebranto, en dolores, como el caso de Jesús. Jesús en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, él pidió, no una vez, pidió 3 veces, Rodolfo, 3 veces al Padre, si era factible, si era posible, a él le pudiese evitar el momento del sufrimiento, del dolor, de la angustia, que conllevaría incluso la separación para con el Padre. Y tú bien sabes, la respuesta fue, no una vez, ni 2, sino 3 veces la respuesta fue, no. Aprendiendo que hay una voluntad superior, que muchas veces nosotros con nuestras limitaciones no somos capaces de entenderla, pero sí tenemos que percibir que es lo mejor. En ese rato, lo mejor para la humanidad era la respuesta 3 veces negativa. Si Dios hubiese tenido un privilegiado para responderle a quienes le ama más, supuestamente, como dice la pregunta, yo tendría que jugarme a que ese privilegiado tendría que ser Jesús, sí o sí. Si hubiese un privilegiado en la historia, tendría que ser Jesús. El campeón de campeones, vamos a decir, ese era el mejor de todos, el santo de los santos, el puro de los puros. A él no le puedo negar nada, pero sin embargo la historia nos demuestra que a él la respuesta fue negativa. Hubo una respuesta negativa y se le negó. Tanto así que luego, tanto él en la cruz tuvo que decir, me siento solo, Padre, me has abandonado. Si Dios abandona entonces a los mejores que él tiene en su equipo, bueno, podría decir, no es así. ¿Bien? Así que probablemente incluso muchas veces los momentos más duros para la gente más fuerte precisamente demuestra eso. Tal vez Dios cuántas veces a mí me ha tenido entre algodones y no me ha hecho pasar por esto y me contesta la oración en su montaña de misericordia, porque si fuera más valiente yo, tal vez me debería aguantar una cosa negativa. En términos, como diría C.S. Lewis, tal vez me mandaría al frente, estar ahí en la trinchera, pero como soy débil, me responde gracias a su bondad y misericordia. Oye, Sergio, Dime. perdón.
entonces puedo ser un pecador toda mi vida y Dios me va a amar igual. Claro, absolutamente. Dios en forma incondicional, ya, Él entregó su amor. La cosa es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con tu forma de actuar y llevar tu vida hacia adelante, como quiere. Es que acá hay un punto, que a veces uno cree que el amor de Dios significa que tiene que aguantar o permitir que te dañes a ti mismo. Tú eres padre, y tú porque amas a tus hijos, ¿ya? No, precisamente porque lo amas, no vas a permitir que se dañe a sí mismo. Y muchas veces eso, aun cuando te desgarra el corazón con las cosas que hacen, tú no lo dejas de amar. Quieres que se corrija, sí, pero no lo dejas de amar. Ok. Y aquí tengo otra pregunta que dice, ¿por qué hay tantos pueblos en miseria y tantos niños nacen enfermos? ¿Por qué Dios permite y no hace nada al respecto? El tema de que Dios lo permita, yo creo que es lo que podría tal vez llevarnos a confusión. Primero, en términos de los niños que nazcan con alguna malformación o algún problema que sea inviable con la vida, tendríamos más bien que preguntarnos otra cosa. Tú sabes que para que nazca una criatura con la cantidad de variables que hay para que se dé la vida y la vida en como nosotros la percibimos, son tan innumerables la cantidad de variables. O sea, basta que falle una de esas para que la cosa no se provoque en su perfección. Entonces, tal vez la pregunta que uno tendría que hacerse es, dada la cantidad de opciones que hay, las posibilidades que hay de que esto falle, uno tendría que preguntarse, ¿por qué es que no hay más de esos casos? Lo que te quiero decir es que afortunadamente y gracias a Dios la mayoría no es así, no es así. Pero la persona que lo está viviendo, para ella lo es y es la totalidad y lo está sufriendo absolutamente. Para el caso de por qué Dios lo permite, uno tendría que pensar en las cosas en que Dios tiene posibilidades de participar o de no participar. Y ahí entramos en lo que corresponde a lo que sería la soberanía o el poder absoluto de Dios. ¿Qué queremos? Que Dios intervenga en todas nuestras acciones, en todas nuestras vidas, más allá de lo que nosotros somos capaces de poder decidir o no. Eso sería un tema que, si quieres, lo charlamos o no, pero tiene que ver con el poder absoluto de Dios, o lo que nosotros conocemos como su omnipotencia, ¿ya? Para saber si Dios lo permite o no. Pero solo, si quieres, luego lo hablamos eso, pero solo te agregaría lo siguiente. Hay cosas que pertenecen a la voluntad de Dios, que tiene como una moneda, dos caras. Hay una voluntad que es perfecta de Dios, que Él quiere que las cosas funcionen de esa forma y de esa manera, que es la que a nosotros nos acomoda, las cosas que, o más que nos acomoda, las cosas que más bien nos hacen bien, nos van a beneficiar, nos harán mejores personas, mejores seres humanos. Y hay otra voluntad que es permisiva, es decir, que son aquellas veces en que Dios deja de lado, fíjate lo que te digo, su soberanía y su voluntad perfecta para que Rodolfo haga lo que él ha decidido hacer. Y nosotros como humanidad hemos decidido hacer normalmente y lastimosamente no siempre lo mejor. Y hoy día sufrimos simplemente los embates de nuestras propias decisiones frente a eso. A ver, hoy día muere más gente por muertes que incluso nos causamos nosotros de manera indirecta. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate, o sea, hoy día muere gente producto del tabaquismo. Y Dios permite eso, o sea, es decir, que te obliga a las personas que dañen sus pulmones. Muere gente de drogadicción, muere gente con enfermedades venéreas, muere gente producto del consumo excesivo de alcohol, o sea, muere gente porque conduce con exceso de velocidad. Son producto de nuestros propios avances que no hemos sido capaces de manejar, y entonces uno dice, bueno, y Dios permite eso. Sí, permite que el hombre sea capaz de manejar su vida, y hoy día lastimosamente hemos tenido en nuestra historia guerras mundiales, ¿ya? Que nos dañamos hacia nosotros mismos. Entonces la pregunta es, Dios, ¿por qué permites eso? Bueno, son a lo que Dios se ha
dispuesto o predispuesto, que es un riesgo absolutamente, en que el ser humano sea capaz de manejar su destino y de poder administrar este mundo y gobernar este mundo, que es un mundo caído, que, como diría la Biblia, pero un mundo que está en una etapa de redención. Gracias, Sergio. Sergio, pensando en lo que tú acabas de decir, si Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, ¿por qué hay tanta hambruna, pobreza, avaricia, envidia y otras tantas cosas a nivel mundial? Sí. A ver, si puedo clarificar en ese punto. Vamos a intentarlo. Cuando hablamos de el todopoder de Dios, en realidad, en todas estas preguntas, cuando se refieren al dolor, que es uno de los temas primordiales de la humanidad desde siempre, hablar del dolor, de la injusticia, lo común es que las personas digan, bueno, si yo pienso que existe un Dios, y este Dios es bueno, ¿por qué entonces Él no hace algo, interviene para que esto no ocurra? Porque podría hacerlo, para Él es todo posible, Él es todopoderoso. Pero si no puede hacerlo, entonces no es todopoderoso. No es ni bueno ni todopoderoso. Creo que el problema está aquí en que cuando decimos que Dios es posible que haga todas las cosas, es posible sin duda, pero en aquellas cosas que son intrínsecamente posibles, no intrínsecamente imposibles. Las que son intrínsecamente imposibles, ni Dios, ni nadie, ni nosotros mismos, obviamente, menos aún podríamos hacerlo. Con algún ejemplo, hay cosas que son contradictorias. Toma este lápiz, Rodolfo. Ahí, manténlo allí. Bien, te voy a seguir una instrucción. Yo creo que esto es fácil para seguir una instrucción. ¿Ya? Sube ese lápiz lo más bajo posible. Sube a lo más bajo posible. Creo que por ahí va. Lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo es bajándolo a lo más bajo posible, en ese caso, pero no lo estás subiendo. Súbelo más abajo. Lo estás subiendo donde puede, pero no lo estás bajando. Súbelo a lo más bajo. Son órdenes contradictorias, Rodolfo. Es contradictorio. O más fácil aún, tú que eres bueno para el dibujo, ¿no? Supongamos. Ok, ¿conoces un círculo? Sí. Bueno, un círculo perfecto tal vez no te va a quedar bien, pero si yo te dijera, por favor, dibújame un círculo cuadrado, ¿cómo lo dibujarías? No podrías, porque eso es intrínsecamente imposible. La orden súbelo, bájalo, se contradicen. Es imposible. Entonces eso es intrínsecamente imposible. Dios no está obligado, bueno, Tomás de Aquino dice, la omnipotencia de Dios no va a poder realizar lo que es intrínsecamente imposible. Dios no está para esas necedades. Pero que con eso entendamos que las cosas que Dios puede hacer son aquellas cosas que efectivamente son posibles de hacer. Bien, uno podría decir entonces, bueno, Dios podría de un plumazo borrar todos los efectos negativos que una persona pudiese realizar, porque nosotros no te olvides que vivimos en un universo, en un mundo. De la misma forma en que hoy día la madera puede servirnos para construir casas y hogares, esta misma madera puede convertirse en un mazo para golpear la cabeza de tu peor enemigo. Dependerá de qué uso le demos nosotros en el mundo en el que nosotros nos encontramos. Y llegamos al punto entonces de aquello que nosotros conocemos con el nombre de libre albedrío. Es decir, Dios puede hacer todas aquellas cosas que son intrínsecamente posibles, pero que no podrá pasar por encima de la decisión y la voluntad y el libre arbitrio de cada persona. Ok, gracias, Sergio. Vamos a ir a un pequeño receso. ¿Ok? Hemos vuelto, espero que no se hayan ido. Sergio, seguimos con esta tanda de preguntas. Hay un tema aquí que tiene que ver con
¿Por qué el ser humano se ha vuelto tan egoísta, individualista? Si Dios es uno y sus mandamientos dicen que amarás a tu prójimo y a ti mismo, si Dios es omnipotente y todo lo sabe antes de que pasen las cosas, ¿cierto? ¿Por qué nos pone a prueba? ¿Cómo se entiende que Dios deja al hombre pecar y hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Para después salvarnos? Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve el libre albedrío si Él sabe lo que vamos a hacer, que tiene que ver con los pecados? ¿Ya? ¿Quiénes se van al cielo o al infierno? ¿Ya? El libre albedrío, un gran tema. ¿De qué sirve? Mira, antes que todo, nosotros como seres humanos hay una parte que es esencial, es una gran virtud que nosotros podemos tener como parte de nuestra esencia. Tenemos la posibilidad de amar, de decirle sí al amor. Es decir, todos podemos escoger entre amar a alguien o no amarlo. Incluso entre amar y odiar a esa persona. Eso es precisamente la capacidad que nos otorga este libre albedrío, esta estrecha posibilidad que tenemos nosotros de poder escoger entre una cosa y otra. Dado que para eso debe existir las opciones de escoger. Porque si yo no tengo la opción, si siempre hay una única alternativa, entonces no podría hablar de tener libertad en escoger, no habría un libre albedrío si la única opción que tengo es solamente escoger la única opción que existe. Si la única opción que existe es amar, entonces yo no sería libre de amar porque no tengo otra opción. Sin embargo, tú bien sabes que esa realidad o esa condición no se da. Nosotros tenemos la posibilidad de amar o no amar, de querer, no querer, de aceptar o de rechazar, de la respuesta darlas sí o darlas no. De otra forma, si alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué Dios no limita para que el mal, con todos los ejemplos que tú me acabas de mencionar, no se dé? Que no se manifieste ningún tipo de maldad, ningún tipo de sufrimiento, nada de dolor. Como te dije anteriormente, claro que podría hacerlo. Pero ¿qué significaría aquello? Significaría precisamente que dejaríamos de ser seres humanos. No tendríamos nosotros la alternativa ni la posibilidad de poder escoger. Imagínate tú un mundo, un universo en que existe, que tiene... que se dan los accidentes, que se dan las cosas que no son buenas, las que son malas, que están allí, que cuando alguien viniera y quisiera golpear al otro, Dios viniera interviniendo en la naturaleza y no sé, suponte tú que fuera a través de un cuchillo y cuando la persona va a dañar y apuñalar a alguien, el cuchillo se vuelva en ese rato de hule, porque Dios intervendría. O más aún, si te vas cayendo desde un edificio en virtud de la ley de gravedad, entonces viniera e interviniera en el suelo convirtiéndolo en esponja o tu cuerpo convirtiéndolo de alguna forma que no se dañara, interviniendo cada vez que así ocurriera. Si eso pasara, efectivamente, nosotros diríamos que viviríamos en un mundo simplemente siendo títeres de alguien que manejaría todas las cosas. Es más, ni siquiera podríamos pensar de manera negativa y de manera dañina, porque tendrían que ser intervenidas nuestras neuronas y todas nuestras conexiones neuronales tendrían que ser intervenidas para que no se generara el mal pensamiento. Eso no es ser una vida de seres humanos, serían vidas de seres autómatas. Y cuando Dios nos capacitó con esto, es lo mismo que cuando tú y yo hemos decidido tener hijos. Mira, nosotros podemos decirle sí a Dios o decirle no a Dios. Podemos renegar de Dios, podemos insultar a Dios, podemos aún negarlo de nuestra vida y Dios se arriesgó a eso. Tú decidiste tener un hijo, sabiendo que tu hijo o tu hija podría perfectamente en algún minuto renunciar a esa relación afectuosa contigo y cortar aquello y aún así herirte hasta lo más profundo de tu alma, pero eso no en ningún minuto impidió que tú quisieras tener un hijo. Te arriesgaste a aquello
para tener una buena relación y que tu hijo escogiera efectivamente lo mejor, porque no querías tener a un robot, un autómata, sino a un hijo. Bueno, de la misma forma Dios se arriesgó dándonos esta opción de poder escoger. Así que el libre albedrío efectivamente fue un riesgo que tomó Dios, pero así Dios lo quiso. Ok. Tú hablaste del mal recién. Sí. Si Dios, como hablábamos recién, todo lo sabe y permite, de acuerdo a lo que tú acabas de contestar, ciertas cosas, ¿por qué lo malo? ¿Por qué permitir lo malo? Y esto a nivel mundial. Sí, es el gran tema nuestro. ¿Qué es el problema que los ateos no tienen? Fíjate, el ateísmo no tiene este problema. El ateísmo no tiene la dificultad de explicar el mal, el dolor, nada de eso, porque nos dice que finalmente no hay esperanza en este mundo, y los últimos ateos que tenemos, como Richard Dawkins, Kitchen, que ya falleció, plantean que incluso hasta nuestros genes son los que nos llevan a actuar de manera mala, ¿ya? Y que es el gen egoísta tratando de poder subsistir, de poder vivir. Pero de acuerdo a la pregunta en términos del mal, comparado con la bondad de Dios, si Dios es bueno, ¿por qué permite este mal? Desde mi perspectiva y según mi parecer, creo que aquí me voy a apoyar en John Lennox. Dice una cosa bien importante, y también lo dice C.S. Lewis. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, lo transformamos o lo confundimos con la benevolencia. Y la benevolencia que tiene parte del amor, pero no es el amor en realidad. La benevolencia, en su etimología, lo que quiere decir es la voluntad de querer el bien para el otro, de querer la felicidad, independientemente, y fíjate, usé la palabra felicidad, independientemente de si esa persona le vaya a hacer bien o si va a lograr ser una buena persona o no va a ser, no le interesa eso. Es decir, que la pase bien. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces pensamos de Dios así, que Dios es un anciano allí, uno de barba, y que en su amor de anciano y de un tata, de que lo único que quiere es que a los jóvenes la pasen bien, que el día lo terminen felices y digan, la pasamos happy, pero no importa cómo lo lograron, cómo lo hicieron, si van a ser mejores o no, no interesa. ¿Sí? El tema es que la pasen bien. Eso es benevolencia. Bueno, incluso la benevolencia, muchas veces has escuchado que cuando se hiere a un animal, ¿ya? Y queda medio mal herido, lo que hacen es sacrificarlo, matarlo, en virtud de la benevolencia, para que no siga sufriendo. Fíjate que la benevolencia, en cierta medida, no se preocupa del sujeto en sí. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no es de esa forma. Cuando hablamos de la bondad de Dios, la bondad de Dios lo que busca es el bienestar total, integral de la persona. A mí no me gustaría un amigo que me dijera que en realidad, para que sea benevolente conmigo, que me acepte todas las cosas y que no me diga lo que yo estoy haciendo mal. Eso en cierta medida es que no me ama. Y Dios, cuando ama, ese amor compromete muchas veces a través del dolor corregir las cosas que no están bien en nosotros porque nos harán daño. Y entonces no confundamos la benevolencia con el amor de Dios. El amor de Dios quiere que funcione integralmente, no que la pasemos simplemente bien, y eso significa que nosotros vamos por un derrotero, por un camino que nos va a llevar a una perdición. El amor de Dios precisamente es eso. Mira, esto lo puedes haber vivido tú. Las madres y nosotros los padres, normalmente a quienes tratamos más duro, con mayor firmeza, con disciplina. La disciplina es un cierto dolor, a nadie le gusta la disciplina, es la corrección. Pero ¿por qué es que los padres corrigen y disciplinan? ¿Por benevolentes? ¿Porque simplemente no quieren? No, precisamente porque aman. Porque aman, quieren el bienestar total hacia la persona, no simplemente ser benevolente. El benevolente lo único que hará es al niño que está haciendo berrinche en un supermercado para que
que le compren todos los dulces habido y por haber, el benevolente lo que hará es comprarle los dulces, aun cuanto eso le haga mal a su dentadura y a su estómago ese pequeño. Pero el que ama lo negará, le dirá que no, precisamente porque le ama. ¿Y eso puede causar dolor? Claramente causará dolor, pero es un dolor producto del amor, no de la benevolencia. Así cuando decimos que Dios es bueno, no confundamos con la benevolencia. Ok, gracias Sergio. Vamos a un segundo y último corte. Espero que sigan ahí. Sergio, vamos con el último bloque de nuestra entrevista. Y aquí le quiero hacer algunas preguntas un poco incómodas, pero espero que nos puedas ayudar a disipar alguna de ellas. ¿Ya? ¿Por qué cuando predican en la calle, se refiere a los cristianos evangélicos, crucifican a todos al infierno? Se supone que Dios es amor. ¿Por qué a algunos evangélicos se consideran mejores que otros o simplemente superiores o discriminadores? ¿Por qué la iglesia se ha encasillado siempre en tener la razón? Sí, qué terrible eso. Primero, quiero partir pidiendo perdón a nombre de aquellas veces en que personas, vamos a creer que siempre intentando querer hacerlo mejor, pero les hicieron sentir a ustedes en esa situación en que el que predicaba estaba en un pedestal, en una posición moral superior frente a todo lo que estaban escuchando. Dijiste que como que tendíamos a crucificar a aquellos que no estaban de acuerdo con nuestra creencia. Lastimosamente, puede ser que sean personas que no están relacionadas o no han conocido más bien la gracia de Dios. Y son más bien personas que viven del ritualismo, viven en realidad en una autojustificación, muchas veces en virtud de las cosas que ellos hacen para hacerse sentir y creerse mejor que el resto. Eso en realidad es contra lo que Jesús luchó desde siempre. Pero nos cuesta a veces aceptar esto de la gracia de Dios. Creemos que tenemos que ganarnos y merecer el cielo en esos términos. Así que insisto en pedir perdón desde el punto de vista del cristianismo en aquellas veces que hemos actuado de esa forma, hemos actuado de esa manera, de una manera de ponernos en el plan de juez al respecto. Eso no es gracia, no es la gracia de Dios. La gracia de Dios que se vierte de manera libre y espontánea a todas las personas y nos considera a todos con el mismo valor absoluto como personas. No somos mejores que nadie, no lo somos. Es la gracia simplemente de Dios sobre nosotros y lo que tenemos que impartir es esa misma gracia. Cuando intentamos compararnos entre nosotros, vamos a llegar a este tipo de situaciones. Mira, voy a intentar hacer un ejemplo. A lo mejor tú me puedes ayudar en esto, Rodolfo. Vamos a suponer que esta figura represente a Dios. Si esta figura representara a Dios en este esquema que quiero hacer, con toda su sabiduría, sapiencia, poderío, con todos sus atributos, omnisciencia, omnipresencia, todos los omnis habidos y por haber, y lo voy a poner en un extremo del universo, asumiendo que esta mesa es el universo, hagamos cuenta que esta mesa es el universo, y lo voy a poner en este extremo, en el extremo del universo. Y vamos a poner en el otro extremo, aquí en este vaso, permíteme, aquí está este vaso que está aquí, supongamos que este es todo nuestro universo, aquí en ese vaso va a ser, pensemos en todos los personajes nefastos, terribles que haya tenido nuestro mundo.
Recién hoy en la mañana leía, después de 14 siglos, descubrieron un hogar que tuvo Nerón. Le llama el Domus Aurea, el Domus Aurea. Un palacio enorme de muchos jardines, una maravilla, en realidad, enorme, de todas las habitaciones que hay, puros palacetes, todo esto medio. Y Suetonio dice acerca de Nerón, cuando no está confirmado que él lo haya dicho, dice, cuando él llega allí, Nerón dice, por fin puedo vivir como un ser humano. Mira como lo que él menciona, o sea, ¿dónde vivía antes para que luego llegara a esa cosa portentosa? Bueno, hoy día ya lo descubrieron, está allí, lo pueden mirar, ya después de 14 siglos lo descubrieron. Nerón. Yo creo que Nerón es uno de los personajes en la historia que uno podría pensar que es como malo, ¿cierto? Pensemos en eso. Bueno, hazte una mezcla, Rodolfo, de un Nerón. Júntalo con un Hitler, si quieres. Hagamos con él después, no sé, estos asesinos en serie. Piensa en todo lo más malo y terrible que puede llegar a ser un ser humano. Hagamos una mezcla de todo eso y pensemos que está aquí. Bueno. Ahora, vamos a suponer que este otro vaso que está aquí soy yo. Yo sé que tú me estimas a mí, ¿ya? Soy yo. ¿Ok? Entonces, y me conoces también de una parte. Y yo te voy a pasar aquí este vaso, sabiendo que este es Dios y este es lo más terrible de ser humano que haya habido. Un amasijo allí. ¿Dónde me pondrías a mí en esta diferencia de extremo a extremo? ¿Más cerca de quién me colocarías si fuera yo ese vaso? ¿Tengo que decir la verdad? Sí, espero que así sea. Espero que sea la verdad. Sí, más cerca de Dios. ¿Me colocarías ahí? Sí. Bueno, eso es porque me estimas mucho, ¿sabes? Pero ¿sabes dónde estaría yo realmente? Estaría aquí, pegado a eso. Pegado a eso. Y no porque sea yo, simplemente. Porque si me dices, piensa ahora en la persona más buena y bondadosa que tú puedas imaginarte, ¿ya? Incluso tú mismo también estarías aquí. Porque la diferencia es tan abismante entre el mejor de los seres humanos con respecto a Dios que no nos percatamos de esto. Y entonces nos creemos mejores que otros. Si tan solo te pusieras a mirar el siguiente, veamos otra situación. Nosotros hemos tenido gente que es capaz de saltar unos medio metro. Si alguien pudiera saltar hacia arriba, ¿cuánto puede saltar más el que más salte? No sé, un metro, supongamos. No sé si alguien podrá ser capaz de saltar un metro. Ya, supongamos. Yo con esfuerzo saltaré unos par de centímetros, saltaré eso. Muy bien, hay gente que es mejor que yo saltando sin duda, pero por favor, párate desde la luna, en tu imaginación, y mira al mejor que salta aquí en la planeta Tierra, desde la luna. El que salte, alguien que salte 2 centímetros y a otro que salte 1 metro, desde la luna es cero diferencia. No hay diferencia alguna. Y nos creemos mejores, claramente, aquí entre nosotros. Pero no lo somos. Es solamente gracia de Dios sobre nosotros que se ha vertido. Somos, en realidad, personas que están en desarrollo a Dios. No podemos considerar a los demás inferiores. Eso no es así. Así que termino diciendo, como dije al comienzo, solo perdón para aquellos que no han entendido la gracia de Dios y solamente viven en el legalismo. Quieren ser mejores, quieren que Dios les diga, te mereces el cielo, te lo ganaste. No es así, es simplemente porque Él quiso. Somos todos iguales. Nada más. Sí. Ya, hay un niño de 10 años que pregunta lo siguiente. ¿Este era el mío? Sí. Ya. Y se refiere a esto de lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Se viene algo peor?
¿Qué podemos hacer para evitarlo? Preguntó un niño. Un niño de 10 años. Es una pregunta interesante y creo que es diferente. Mira qué curioso, lo pregunta un niño. ¿Qué edad tiene el niño? 10. Primero, si este niño va a ver esta respuesta, quiero que primero decirle que es la más difícil, la más compleja. Pero me alegra la pregunta de él, porque no la hace como las anteriores preguntas fueron. Las anteriores preguntas son hechas desde el punto de vista, desde la desilusión con Dios, está hecha desde incluso del cuestionamiento hacia Dios. De poner a Dios en un banquillo y venir y preguntarle y quiero que me respondas esto. Pero esta pregunta es distinta. Esta pregunta dice, si viniera algo peor, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Es una pregunta que se pone no en el cuestionamiento, sino desde el punto de vista de buscar una solución y se coloca como parte de la solución porque él dice, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta que parte el alma. Si viniera algo peor, no tengo forma de saber si viniese algo peor. Sí creo que debiéramos nosotros siempre estar preparados, más bien esperando siempre lo mejor, pero preparado para aquello que no fuese, preparado para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Y no sé si algo peor pudiese ocurrirnos. La humanidad ha sufrido pandemias, no esta vez, muchas veces, pandemias que han durado mucho más tiempo de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Con lo adelanto de la ciencia tenemos hoy día ya vacunas disponibles para todos, a lo menos en nuestro país eso ha avanzado y eso damos gracias a Dios por eso. Hay otros lugares que no han sido vacunado nadie aún, pero lo lastimoso es que van a seguir apareciendo otros tipos de pandemias. Y cada vez que están estas crisis a nivel mundial, siempre nacen este tipo de preguntas. Siempre han nacido este tipo de inquietudes. Porque es cuando nos sentimos indefensos. Es cuando empezamos a vivir en la incertidumbre. En mi rol de cristiano, simplemente quisiera decir, no solamente a este pequeño, a este niño, sino a todos. Hay una parte de la Escritura en que Jesús menciona que es posible que una condición se vuelva peor en un ser humano, que haya y que ocurra algo peor. Y si me permite, quiero contarles esta historia para aquellos que no están muy habituados a lo que es las historias bíblicas. Esto es un pasaje de la historia del Evangelio donde Jesús en una ocasión visita una piscina, un estanque. Un lugar, se llama Betesda, Casa de Misericordia, casualmente. Y en este estanque, Rodolfo, había mucha gente con diversos tipos de enfermedades, de dolencias. Había gente que estaba allí secos, ¿no? Gente que no se podía mover, y que los llevaban allí simplemente porque de vez en cuando el agua de ese estanque se movía. Antiguamente se pensaba que era un ángel, eso ya descarta, eso nunca fue cierto. Nunca fue un ángel, eso fue hay un copista que quiso cubrir un efecto más bien pagano. Allí era Asculapio. Asculapio es el dios de la medicina, ¿ya? Para los griegos, o Asclepio para lo que serían los romanos. Se pensaba que él, de alguna forma, lograba que se movía el agua y se colocaba algo medicinal. Entonces, el primero que se metía se sanaba. Eso es lo que cuenta la historia allí de Jesús. Entonces, este copista, para que no se dieran las virtudes a este dios Asclepio o Asculapio, que precisamente es el dios de la salud, que hoy día está dibujado en todos los hospitales, esa vara que está cubierta con una serpiente que la llevan las ambulancias. Bueno, ese es el logo que tiene Asculapio.
que tienen relación con la medicina. Entonces, el primero que se metía, y viene Jesús y decide hablar con uno de ellos, que no recuerdo, lleva más de 30 años en esa condición. Quizás no 30 años en el estanque, pero 30 años con esa condición de estar allí seco, tendido, parapléjico. Y le hace una pregunta, y le dice si acaso él quiere ser sanado. Bueno, este hombre le dice, la verdad es que yo cuando el agua se mueve y yo intento llegar allí arrastrándome lo que pueda, siempre me gana alguien. Tal vez eso representa a mucha gente de nuestra sociedad, que las oportunidades nunca son para ellos, siempre son para otros. Nunca llegan, siempre están llegando tarde a la repartición. Una de las primeras cosas que yo noto aquí es que no fue la pregunta que Jesús le hizo. La pregunta no era si él necesitaba o no de ayuda para llegar allí. La pregunta era si quería ser sano. Es una pregunta extraña para alguien que efectivamente es obvio que así lo requiere, así lo desea. Tal vez pensó que Jesús lo iba a ayudar para meterlo allí. Permíteme terminar con esta reflexión. Fíjate, primero lo que a mí me llama la atención es por qué Jesús solamente va donde él y no se preocupa de todo el resto. ¿No te inquieta eso? Había mucha gente allí, pero se dedica solamente a uno. A uno que le interesó en particular por lo que va a acontecer. Porque fíjate que luego Jesús le da una orden y sus músculos comienzan a sentir fuerza. Y finalmente Jesucristo lo sana, hace un milagro con él. Y se recupera. Eso es para que ese hombre cambiara finalmente y se convirtiera en un seguidor de Jesús. ¿No estarías de acuerdo conmigo? Eso es suficiente. Sin embargo, a la primera presión, cuando los líderes religiosos de la época interrogan a este hombre y le dicen, dime quién fue el que te sanó, este hombre primero, Rodolfo, él no sabía de quién se trataba, no lo conocía. Pero luego el Evangelio dice lo siguiente, que Jesús se encontró con él en el templo. Y cuando Jesús lo identifica en el templo, le dice que no peque más, para que no te venga algo peor. Ahí está, niño. Ahí está para todos los que me puedan escuchar. ¿Es posible empeorar la condición de alguien? Mira, ¿qué podría ocurrir? No podría pensar una peor enfermedad, una peor condición. Dice, deja de pecar, no continúes pecando. Y una prueba de que este hombre solamente había cambiado de manera exterior y no en su parte espiritual, es que tan pronto supo que era Jesús, fue y lo denunció. Denunció a Jesús, diciendo, ese fue el que me sanó, a efecto de liberarse de la culpabilidad de estar yendo un día sábado, por ejemplo. Y eso significó que Jesús tendría que esconderse, escabullirse, porque había sido denunciado. ¿Qué peor pueda ocurrir en un ser humano? Es no tener una relación con Dios. Finalmente, podemos estar en una condición sana. Las vacunas podrán mejorarnos, pero no podrán salvarnos. Y lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es no tener una relación con Dios, que finalmente es a lo que Jesús vino. Jesús es el predicador de la redención, es el predicador de lo que nosotros podemos cambiar. Y el ser humano sí puede cambiar cuando deje obrar a Dios en su corazón. No hay nada peor para un ser humano que no se deje y no actúe y no deje que el Espíritu de Dios pueda hablar y convertir su alma. Eso creo que es lo peor que puede ocurrir. Sergio, muchas gracias. De verdad te lo agradezco por tu tiempo, por dedicarte estos minutos a responder preguntas tal vez un poco incómodas. Así que muchas gracias, amigo. Nos veremos en una nueva oportunidad. Gracias a ti.